presidente Daniel Noboa anunció que las planillas de luz eléctrica de diciembre, enero y febrero serán gratis, siempre que el consumo no supere los 180 kilovatios mensuales. Se estima que 3.5 millones de ecuatorianos serán beneficiados con esta medida. Primer mandatario Daniel Noboa dispuso que las Fuerzas Armadas y Policía refuercen la seguridad en las plantas hidroeléctricas más importantes del país, con el objetivo de salvaguardar la infraestructura eléctrica. Transportistas paralizaron actividades en Guayaquil para exigir el alza de pasajes de 30 a 45 centavos. Existen 2 detenidos acusados de pinchar las llantas de buses que sí salieron a trabajar. En lo internacional, al menos 59 fallecidos, un desaparecido y 219 heridos es el saldo del paso del tifón Yagi por Vietnam, el más poderoso registrado este año en Asia, y que también dejó al menos 22 muertos en China y Filipinas. En los deportes, Ecuador recibirá a Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado este martes 10 de septiembre a las 4 de la tarde, por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ecuador llega a este encuentro en el 6º lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos que corresponden a 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Lunes 9 de septiembre del 2024, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fernando Estrada ya nos acompaña. Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto estar nuevamente acá en el Noticiero Estelar y que nos acompañen, lógicamente, como todas las noches. Recuerden que en sus pantallas ya aparece el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta. Generación eléctrica. Los hogares que no sobrepasen el consumo de 180 kilovatios de electricidad en su planilla de luz recibirán un alivio financiero en los próximos meses. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa, esto como parte de las acciones para fomentar el ahorro de energía. En la siguiente nota lo explicamos más. El presidente Daniel Noboa, mediante sus redes sociales, hizo un anuncio de alivio económico para al menos 3.5 millones de hogares y equivalente a 34 millones de dólares. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilowatts de consumo. Es decir, en la planilla de las familias que no excedan los 180 kilovatios, automáticamente se les reflejará un valor de $0 de consumo eléctrico. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo. Como referencia, si en una casa se consume solo 50 kilovatios, el precio a pagar es de $5,96. Si es de 100 kilovatios, no pasará de los $10. Y si el consumo es de 150, podría ser hasta $15. Eso significa que en todos los ejemplos mencionados, se condonará el pago entre diciembre a febrero. En cambio, un hogar que paga $20 mensuales de luz equivale a 200 kilovatios, superando el límite dispuesto por el gobierno y por ello sí deberá hacer el pago. Desde el Ejecutivo han explicado que esta es una medida preventiva para motivar a la disminución del consumo eléctrico. Por ejemplo, en una casa hay electrodomésticos que gastan más vatios que otros, como el aire acondicionado, la calefacción, la lavadora, la nevera, el horno, el microondas, la iluminación. Por eso, trate siempre de desconectarlos, mantener luces apagadas y no dejar artefactos prendidos. Además, en el sector público, por disposición presidencial se emitieron lineamientos para el uso eficiente de energía eléctrica en las instituciones del Ejecutivo, como por ejemplo, mantener las luminarias apagadas en pasillos, salones y oficinas, equipos de climatización ajustados a 24 grados mínimo, el uso de ascensores desde el 6º piso en adelante o únicamente para mujeres gestantes y población vulnerable, así como empezar una transición a luminarias LED en todos los edificios públicos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y la entrada en operación de la barcaza de Car Powership OPR, en este caso 100 megawatts, es una parte de las acciones para enfrentar el estiaje y la emergencia energética en el país. El gobierno nacional trabaja en la incorporación de 788 megavatios de potencia adicionales para incorporar al país. Con acciones urgentes, el gobierno decidió enfrentar el severo estiaje que se avecina en un año catalogado como hidrológico atípico, que provoca los bajos niveles en las presas y puede dificultar la generación de electricidad. Por ello, se declaró la emergencia en el sector eléctrico del país e inició los procesos para adquirir nueva generación. En el primer bloque de generación emergente, que ya se encuentra en proceso de implementación, se logró la incorporación a través de alquiler de 100 megavatios en generación flotante con la barcaza, 100 megavatios en generación térmica firme en el Salitral, 91 megavatios en Esmeraldas y 50 megavatios en Quevedo, con un total de 341 megavatios que van directamente al Sistema Nacional Interconectado. Además, se anunció la contratación de 788 megavatios adicionales para un segundo bloque de generación emergente. Para ello se contó con la participación de 55 empresas que presentaron 142 propuestas. De ellas, 133 cumplieron con los requisitos. Así se contratará la compra o arrendamiento de nueva generación, que se ubicará junto a instalaciones de generación y transmisión de SELEC EP existentes y que cumplan con la capacidad eléctrica, facilidades de conexión y abastecimiento de combustible, disponibilidad de terreno, financiación y requerimientos establecidos conforme acuerdo ministerial. Para ello, equipos de SELEC recorrieron varios emplazamientos e identificaron los siguientes sitios. Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, 150 megavatios. En Xuyufindi, en Sucumbíos, 150 megavatios. En Durán, en la provincia del Guayas, 100 megavatios. En Pascuales, Guayaquil, Guayas, 120 megavatios. En Santa Elena, 28 megavatios. Y en Las Esclusas, en Guayaquil, Guayas, 200 megavatios. Además de Machala, en El Oro, 40 megavatios con un total de 788 megavatios. Para los 5 primeros emplazamientos se adquirirá nueva energía, por lo que pasarán a ser parte de los activos de SELEC, mientras que los 2 últimos, es decir, Las Esclusas 2 y Machala, será un arrendamiento temporal. Esto mientras se analizan otras acciones para enfrentar la situación energética del país. Rommel Garzón, Noticias 7. Inició la generación de energía flotante en el país con los primeros 100 megavatios dados por una barcaza que fueron conectados este domingo 8 de septiembre al Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica. Además, el gobierno nacional dio luz verde para que el sector privado prenda sus generadores y con ello existirán alivios económicos. Inició el proceso de conexión eléctrica flotante al Sistema Nacional Interconectado. Los primeros 100 megavatios fueron establecidos con éxito en Guayaquil, según lo mencionaron las autoridades gubernamentales, quienes aseguraron que este es el inicio del primer bloque de compra y alquiler de energía. Existe un cronograma para la inyección de más energía en las próximas semanas. Para que tengan una idea, en el año 2021, según el Plan Maestro de Electrificación, debieron de haber entrado 312 megavatios. Entraron solo 8. 2022 debieron de haber entrado 237 megavatios. Entraron 31. Y así sucesivamente en el 2023, 2024. Estos primeros 100 megavatios en 4 días tras las pruebas estarán realizando sus operaciones comerciales definitivas. Así lo mencionó el viceministro de Electricidad, asegurando que la necesidad de mayor cantidad de energía fue postergada durante años. Vamos a tener casi 1.200 megavatios funcionando en los siguientes meses. Tenemos ya el siguiente proyecto en entrar, son 50 megavatios en Quevedo, que deben de entrar la primera semana de noviembre, 100 megavatios en Saletral la última semana de noviembre, y 91 megavatios en Esmeraldas, que entrará la última semana de diciembre. Todos estos proyectos ya están firmados y están con fecha efectiva. En la presentación de este proyecto gubernamental se dio a conocer la nueva regulación aprobada este domingo, en la que se da luz verde para que el sector privado encienda sus generadores, obteniendo descuentos en sus planillas. Y con la energía que despachen, lo que quede registrado en el medidor, van a poder descontar de sus planillas a través de una nota de crédito toda la energía despachada en un precio en el que va a cubrir todos los costos de combustible y mantenimiento.
Para acceder a estos incentivos, el sector privado deberá solicitar a las empresas eléctricas de sus zonas un nuevo medidor. El trámite deberá estar listo máximo en 2 semanas. Y hoy necesitamos un apoyo de los privados para que enciendan sus generadores y sean parte de la solución. De acuerdo a información oficial, el segundo bloque de compra y alquiler de 800 megavatios de energía estaría listo en 60 días. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y a través de un comunicado oficial, el presidente Daniel Noboa Sigin dispuso al bloque de seguridad, compuesto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, operar y reforzar la seguridad en las plantas hidroeléctricas más importantes del país. Esto con el objetivo de salvaguardar la infraestructura energética. El mandatario ordenó que se efectúe un proceso de capacitación entre las fuerzas del orden y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación de todas las medidas de protección necesarias en el sector eléctrico que incluyan la operación de las centrales. Los perfiles profesionales de más alto nivel de las filas policiales y militares, como ingenieros mecánicos, electrónicos y técnicos afines a la rama, participarán en este proceso. Con esto, las fuerzas de seguridad trabajarán para evitar atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos, sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Calendario electoral. Según la encuestadora Cedatos, si en estos días se realizarían las elecciones, Daniel Noboa sería el virtual ganador. La institución realizó un estudio directo en 34 ciudades del país, donde se les preguntó también sobre la gestión del actual gobierno y la aprobación de la Asamblea Nacional. El estudio de Cedatos se realizó con una muestra de 3.238 hogares de 34 ciudades del país, específicamente de áreas urbanas y rurales en la Sierra, Costa y Amazonía, con una metodología de entrevista, es decir que los encuestadores visitaron puerta a puerta para hablar con ciudadanos de 16 años en adelante. Aquí se les preguntó varios aspectos de coyuntura política, por ejemplo, de realizarse en este momento las elecciones generales, ¿por quién votaría sin tomar en cuenta la papeleta? El 54.3% de los encuestados optó en primer lugar por el actual presidente Daniel Noboa, seguido de Luisa González con el 25.3%, después Jan Topic con el 7.5%. También con el 5.3% dijo que por Rafael Correa, pero este no participa en las elecciones, y el 2.1% optó por Leonidas Sisa. También se les preguntó lo mismo, pero ahora tomando en cuenta la papeleta y las caras de precandidatos que ya han anunciado su participación en los comicios. El 48% dijo que por Daniel Noboa, seguido de Luisa González con el 27.6%, Jan Topic con el 7.7% y Leonidas Sisa con el 5.3%. También se les consultó sobre la gestión del actual mandatario, que tuvo un resultado positivo del 50.5%, mientras que a la gestión de la Asamblea Nacional fue todo lo contrario, pues el Poder Legislativo tiene una desaprobación del 70.3% y el 83.9% de los entrevistados dijo que no cree en la palabra de los asambleístas. Según Cedatos, los resultados obtenidos tienen un nivel de confianza del 95%, con un margen de error, más menos, de menos 3.1%. Edison Saavedra, Noticias 7. Y según el calendario electoral, esta semana el Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a elecciones generales de 2025, con lo que los partidos y movimientos políticos ya podrán inscribir oficialmente sus precandidaturas para participar en los futuros comicios. Les contamos los detalles a continuación. Todo avanza a contrarreloj para que el próximo 9 de febrero todos los ecuatorianos vayamos a las urnas, donde elegiremos al próximo mandato hasta el 2029. Es así que, cumpliendo todos los protocolos, los posibles binomios presidenciales ya aceptaron sus nominaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que por el Movimiento Acción Democrática Nacional, el actual presidente Daniel Noboa buscará la reelección junto a María José Pinto. Por el Partido Social Cristiano se lanzará el aún presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, con la también legisladora Dayana Pazley. Por Pachacutic, Leonidas Sisa con Katiuska Molina. Por el Partido Socialista, Pedro Granja con Verónica Silva, quien deberá solucionar un problema en el registro civil.
pues en el padrón electoral consta como fallecida. Por el Movimiento Amigo, Juan Iván Cueva con Cristina Reyes. Por Sociedad Patriótica, Andrea González con Galo Moncayo. Por Pueblo, Igualdad y Democracia está el ex coronel de policía Víctor Arauz junto a Cristina Carrera. Por Avanza está Luis Felipe Tillería con Carla Rosero, mientras que por la Izquierda Democrática está el ex correísta Carlos Rabascal junto a Alejandra Rivas. Por la Unidad Popular está Jorge Escala junto a Pacha Terán. Por Democracia Sí está el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela con Marta Rizzo. Por Creo se lanzará Francesco Tabaqui con Blanca Sacancela. Y por Suma, Jan Top junto a Michelle Calvache. Por Construye, el exministro Henry Cucalón con Carla Larrea. Todos ellos buscarán llegar a Carondelet sin alianzas. Quienes sí se juntarán son el Movimiento Revolución Ciudadana con el Movimiento Reto, cuya alianza fue aprobada en el CNE el pasado 6 de septiembre, aunque todavía no se conoce el posible binomio presidencial. Según el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral lanzará la convocatoria oficial a los comicios este jueves 12 de septiembre, mientras que desde el viernes 13 de septiembre al miércoles 2 de octubre será la fase de inscripción de candidaturas. Edison Saavedra, Noticias 7. El excontralor Carlos Pollitt aún no recibe sentencia en Estados Unidos por un supuesto lavado de activos. La audiencia en la que se conocerá el veredicto de la jueza se conocerá a finales de mes. El exfuncionario de gobiernos pasados podría recibir hasta 19 años de prisión. Habrá que esperar hasta el 27 de septiembre para que la jueza Kathleen Williams de la Corte de Justicia del Distrito Sur de Miami lea su veredicto sobre la sentencia del excontralor Carlos Pollitt, quien enfrenta 5 cargos por lavado de activos en los Estados Unidos. Según la magistrada, ya tiene clara su decisión, pero se abstuvo de revelarla en la audiencia de este lunes hasta que se resuelva cuáles bienes de Pollitt serán confiscados. Esas propiedades habrían sido adquiridas con dinero producto de la corrupción durante su época como funcionario de Estado en el Ecuador. Pollitt, de 74 años, fue contralor entre 2007 y 2017. La Fiscalía de Miami pide 19 años y 7 meses de cárcel, mientras que su defensa, un máximo de 6. Desde abril pasado se encuentra detenido en una cárcel federal tras entregarse a la justicia estadounidense. En el Ecuador, Pollitt está prófugo de la justicia, pues fue condenado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht al recibir sobornos de $10 millones de la constructora internacional para adjudicar contratos con el Estado. El dinero lo habría depositado en cuentas de Miami para luego blanquearlo, un delito en el que también estaría inmerso su hijo John, quien este lunes fue procesado por la justicia estadounidense. John es otro prófugo que no pagó los 3 años de cárcel al ser considerado cómplice en el caso Odebrecht, mismo proceso penal en el que se sentenció a Jorge Glass a 6 años de cárcel. Y meses atrás, el ex vicepresidente fue nombrado en los testimonios que se rindieron dentro del caso de Pollitt. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. ¿Con qué regresamos, Mecha? Así es, regresamos para contarles de supuestos casos de corrupción en los radares de control de velocidad que se encuentran en las carreteras de nuestro país. No se lo pierdan, volvemos. Como parte de sus actividades en Canadá, el presidente Daniel Noboa se reunió con representantes del Banco de Montreal y con la Corporación Comercial Canadiense, entre otros actores. En la primera cita, el primer mandatario dialogó con el vicepresidente de Banca Corporativa y de Inversiones sobre las oportunidades, en este caso de inversión de firmas canadienses en el sector energético, infraestructura, minería y agricultura de Ecuador. Posteriormente, el jefe de Estado se reunió con representantes de una empresa minera internacional que en 2023 adquirió la concesión del proyecto minero Cristal en la provincia de Azuay, con una inversión superior a los 400 millones de dólares. Al concluir la agenda de trabajo, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, que acompaña al presidente, calificó a la jornada como fructífera, pues se evidenciaron claras intenciones e interés de la industria canadiense, en este caso, de invertir en el país, especialmente en ámbitos como sectores
El ministro de Gobierno, Arturo Félix, se refirió en una entrevista radial a los supuestos casos de corrupción en los radares de control de velocidad que se encuentran en las carreteras y que no estarían cumpliendo su función preventiva, como había anticipado la semana pasada el ministro de Transporte, Roberto Luque. Desde el gobierno anunciaron que próximamente se realizará una denuncia sobre las ilegalidades que se estarían cometiendo en estos dispositivos, desvirtuándose de su rol primordial, sino como un fin de lucro por las multas que se cobran. Pero no podemos permitir ni solapar a estos emprendedores de radares a que sigan metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos. No tengo nada en contra de la empresa privada, es más, es la única forma de sacar adelante el país, pero cuando ya son sapos es otra cosa. Ahí es otra cosa. Ahí no se puede permitir que eso pase. Ya que ha habido sapos. La mamá de los sapos. Muy bien. Así se lo describo a todos, la mamá de los sapos. Y vamos a sacar esos radares porque basta de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Es un asalto. Guerra contra el terrorismo. Y les contamos que en las últimas horas el trabajo policial ha evitado el cometimiento de delitos como el tráfico de drogas, robos, asesinatos y hasta secuestros extorsivos. En la siguiente nota veamos algunos de los operativos ejecutados por la policía en diferentes puntos del país. El primer caso, en la provincia de Imbabura, la policía incautó cerca de 300.000 gramos de cocaína que iban ocultos en el doble fondo del piso de un vehículo particular. En el operativo Osiris se detuvo a una persona de nacionalidad ecuatoriana encargada del manejo del automotor y quien tiene antecedentes por tráfico de droga. Al momento se investiga la procedencia de la ilegal mercadería y a qué organización narcodelictiva pertenece la droga que tiene una valoración superior a los 5 millones de dólares. Con esta incautación se evitó que 2.9 millones de dosis lleguen a sus consumidores. En Guayaquil, la fuerza pública, mediante el uso progresivo de la fuerza, abatió a 2 sujetos quienes asaltaban al conductor de un camión a la altura del intercambiador en la vía perimetral. Al notar la presencia policial, los antisociales empezaron a disparar a los agentes. Uno de los sujetos abatidos tiene antecedentes penales por robo. En el sur de Quito, en la Magdalena, la policía liberó a una persona víctima de secuestro extorsivo por quien pedían para su liberación $50.000. En un operativo, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE liberó a la persona retenida y capturó a 4 extranjeros responsables de su cautiverio. Javier Ceballos, Noticias 7. Esta noche sesionará la Comisión de Fiscalización del Parlamento para definir sobre el trámite de la acción de protección que dispone la reactivación de los juicios políticos a 3 exfuncionarios de Guillermo Lasso. Si la mesa parlamentaria decide acatar el dictamen judicial, los juicios políticos a Sebastián Corral, Pablo Rosemena y Andrea Montalvo podrían darse luego de la interpelación a la fiscal Diana Salazar. O el otro escenario posible, que la Comisión de Fiscalización decida retomar las interpelaciones a los 3 ex colaboradores de Guillermo Lasso para luego continuar con los juicios políticos a la fiscal Diana Salazar y a la ministra del Interior Mónica Palencia. Pero también hay que estar claros que si dentro de lo que es la ley orgánica de la función legislativa está cumplidos los procedimientos, ninguna otra función del Estado puede interponer, porque si no, imagínense en qué país vivimos. Pero si en la comisión se hace prevalecer el orden de presentación de los juicios, entonces la mesa legislativa deberá iniciar el trámite de la interpelación a la titular del Ministerio Público. Yo me había adelantado en un pronunciamiento con ustedes que no se puede desacatar las sentencias. No se puede decir no acato una sentencia, porque eso es un mal precedente peor para la Asamblea. Mientras no existan decisiones en firme, todos los procedimientos de juicios políticos tienen que continuar su trámite normal y en el orden en que sean establecidos. Este análisis de la acción de protección se da porque el juez Edgar Romero impuso a la titular de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, una multa del 50% del salario básico unificado por cada día de retraso en acatar la acción de protección, concedida a la legisladora de ADN Inés Alarcón, quien consideró que se vulneraron sus derechos de fiscalizar cuando fueron retiradas las firmas de apoyo a los juicios de los ex colaboradores de Lasso. Con esta acción de protección es que se respeten los debidos procesos y que no, en nombre del control político, la fiscalización sea un cheque en blanco para la impunidad de los exministros del señor Lasso.
De mantenerse el respeto al principio de orden de presentación de los juicios, la interpelación a la ministra del Interior, Mónica Palencia, podría arrancar a inicios del próximo año, en plena campaña electoral. Javier Ceballos, Noticias 7. Transportistas de Guayaquil paralizaron sus actividades como medida de protesta para exigir el alza del pasaje a 45 centavos. La Agencia de Tránsito y Movilidad ya sancionó a 19 cooperativas que no trabajaron y denunció que 7 unidades que sí prestaron el servicio fueron vandalizadas. Veamos. Así amaneció Guayaquil este lunes, sin buses. Decenas de ciudadanos se aglomeraron en las principales avenidas del puerto principal para llegar a sus trabajos, pero no habían unidades. Sin embargo, se dieron modos. Camionetas y camiones sirvieron para movilizarse. Y es que los transportistas cumplieron con lo anunciado, la paralización de sus actividades como medida de protesta a su pedido de alzar el valor de la tarifa de 30 a 45 centavos. Lamentamos y pedimos disculpas públicamente a la ciudadanía por la situación que está atravesando, pero es responsabilidad del alcalde de Guayaquil el haber llegado a esta situación. Nuestra posición es indefinida. Sin embargo, este problema no es nuevo. El año pasado se implementaron 11 mesas técnicas, pero no hubo acuerdos. Y dicen, están en pérdida. Los vehículos están parados porque no tenemos recursos. Según la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas FETUG, al menos 50 de las 59 cooperativas de transporte no salieron a trabajar, lo que significa alrededor de 1.900 buses, pero hubo quienes sí trabajaron. Según la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, 14 cooperativas sí prestaron el servicio. Sin embargo, 7 de ellas fueron vandalizadas por otros conductores. La ATM ya emitió sanciones para 19 cooperativas por la suspensión del servicio de transporte, mismo que será de 8 salarios básicos unificados, es decir, $3.680. Los transportistas responden. Nos están sancionando, pero responderemos por cada sanción. Además, los conductores cuestionan que presuntamente se les obligue a firmar un contrato con un consorcio asociado al municipio para el sistema de cobro, donde dicen se les llevaría 5 centavos por pasajero cuando una empresa privada les cobraría 3 centavos por pasajero. Que si firmas por 20 años con el consorcio STG, entonces te elevo la tarifa, a lo que los compañeros transportistas se han pronunciado como un chantaje. De su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de sus redes sociales, informó que se capturó a 2 personas que estarían implicados en pinchar las llantas de los buses que sí salieron a trabajar. Edison Saavedra, Noticias 7. Ante el paro de transportistas, el Ministerio de Educación informó que solo el 66% de los estudiantes lograron llegar a los planteles, por lo que se emitió varias directrices. Es así que los estudiantes de la jornada vespertina ya salieron de clases a las 4 de la tarde, pero únicamente en Guayaquil, mientras que para Durán y San Borondón el horario de salida será habitual, o fue habitual. Además, en la jornada nocturna las clases se realizarán de manera virtual en toda la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. Las instituciones educativas particulares deberán informar a los respectivos distritos educativos sobre la modalidad que adoptarán, presentando un plan de contingencia que garantice la no interrupción del proceso educativo. Y las autoridades iniciaron las investigaciones para ubicar a una persona que fue captada en video prendiendo fuego a la maleza en el sur de la capital. Esto mientras se contabilizan más de 260 incendios forestales en la ciudad. Cuidado y atención a las sanciones. Veamos. En este video que circula en redes sociales y que fue captado en Chillogallo, al sur de Quito, se observa a una persona que al parecer prende fuego a la maleza sin razón aparente y luego se retira sin ningún problema en el sector denominado Pasaje a Río Grande, en donde existe también un bosque. Esta situación está en conocimiento ya de las autoridades, quienes han iniciado las investigaciones y tratan de ubicar a la persona. Mientras tanto, Quito ha soportado 261 incendios forestales durante este verano, de los cuales el 99% han sido provocados, indicó la Secretaría de Riesgos del municipio. Uno de ellos de gran magnitud registrado el fin de semana en el kilómetro 3 de la vía Aloac-Santo Domingo. Según reportó el Cuerpo de Bomberos de Mejía, el incendio tomó el carácter de estructural cuando alcanzó las instalaciones de una recicladora y torres de alta tensión.
En ese contexto se recordó las sanciones por provocar incendios que van desde los 450 hasta $34.500. Cuando se trata de faltas leves, las sanciones van entre los 450 y los $1.150, como fumar en zonas susceptibles a incendios, el uso no autorizado de fuego en predios o provocar conatos de incendio forestales. En el caso de faltas graves, la multa llega hasta los $2.070. Entre ellas está la quema de residuos de vegetación en vías y espacios públicos, el uso no autorizado del fuego en zonas de restauración de ecosistemas o la provocación de incendios forestales por la falta de limpieza de un predio. En las faltas muy graves, en circunstancias en que se provoque incendios forestales con pirotecnia en zonas susceptibles y la afectación de un inmueble público o privado por un incendio forestal, puede generar multas que van desde los $2.300 hasta los $34.500. Se aclaró que anteriormente se podía sancionar solamente en casos de flagrancia. Ahora, en cambio, el propietario del predio donde se produzca el incendio se le abrirá una investigación y, de ser el caso, se le aplicará la multa. Rommel Garzón, Noticias 7. Los 32 sostenimientos educativos que se vieron afectados por los incendios en la capital retornaron a la presencialidad este lunes 9 de septiembre. El Ministerio de Educación dio a conocer que la decisión se tomó tras verificar que el peligro fue superado. En la siguiente nota les contamos cómo se llevó la jornada en el colegio 11 de febrero en Nayó. La salida de clases en la unidad educativa 11 de febrero este lunes se desarrolló con normalidad. Los chicos salieron camino a sus casas luego de tener una jornada completa, pues las clases presenciales se retomaron luego de ser suspendidas en 32 sostenimientos educativos. El día sábado ya justamente ayudó también el tema del viento, ya los incendios fueron controlados en su gran mayoría, de tal manera que ya no hubo la necesidad de mantener eso y más bien hemos retornado ya a la presencialidad. Estudiantes y padres de familia cuentan que la organización, tanto para suspender como reactivar las clases, se dio con responsabilidad. Y pues todo con normalidad porque prácticamente ya todo fue controlado, nos indicaron las autoridades que todo sin novedad. Que yo vi fue muy planificado y fue un retorno muy seguro, prácticamente pareciera que no hubiéramos venido de un incendio gracias a la administración. Los padres incluso tienen grupos de WhatsApp en los cuales ya están preparados y capacitados para posibles eventos similares. Claro, o sea, más informándonos directamente a través de los medios de WhatsApp, sí, porque es en donde estamos prácticamente todos en contacto y pues las autoridades ya están igualmente haciendo todos los protocolos. Para unos volver ha sido algo normal, pues ya no hay rastros del olor a quemado o la ceniza. No había humo en lo que es las aulas y sí nos hablaron sobre los cuidados que hay que tener sobre el humo, las mascarillas y todo eso. Pero para otros no fue como un lunes común y corriente, pues hoy se concentraron en conversar de qué se debe hacer en situaciones similares y cómo evitarlas. Diferente porque casi todos estaban hablando de lo que había pasado y de sus opiniones y como un compañero vivía por acá cerca, estaban hablando qué le pasó, si estuvo bien así. Por parte del Ministerio, el subsecretario de Educación, Patricio Moreno, dio a conocer que la decisión de retornar se tomó en conjunto con las autoridades competentes. Como generen ya una alerta respecto a la necesidad de que se tomen medidas de otros ámbitos, ahí nosotros ya como ente competente de la educación pues podremos intervenir y comunicaremos igual a la comunidad por los canales oficiales. El pasado miércoles 4 incendios de gravedad se suscitaron en la capital. En un inicio se suspendieron las clases en instituciones educativas en 1 kilómetro de un radio a la redonda, para incrementarse a 1.5 kilómetros el día jueves, pasando las clases presenciales a no presenciales en 32 sostenimientos educativos. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención a todos los emprendedores que quieran obtener su título de tercer nivel avalado por el CENESID. Les contamos que el Ministerio de Producción ha lanzado una convocatoria para otorgar becas que cubrirán el 80% del costo de estudios en modalidad 100% virtual. Así que si quieres saber más sobre cuántas son, cómo aplicar y los requisitos, aquí le informamos.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tiene una convocatoria activa para 1,000 becas destinadas a emprendedores ecuatorianos y residentes extranjeros en nuestro país. Estas becas, que cubren el 80% del costo, permitirán cursar una carrera de tercer nivel en modalidad 100% virtual, con una duración de 52 meses y serán reconocidos por la CENESID, lo que permitirá que los beneficiarios accedan de manera más efectiva al mercado laboral en sectores productivos claves de Ecuador. Así que para quienes deseen aplicar, deberán tener el título de bachiller y cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano ecuatoriano y o extranjero que reside en Ecuador, copia de cédula o pasaporte a color, título y récord de notas apostillado y notariado, foto tamaño carnet, contar con la capacidad económica de asumir el importe no cubierto por la beca de estudios, es decir, el 20%. Y para realizar su inscripción deberá ingresar a www.produccion.gov.es. Esta iniciativa educativa forma parte de una alianza entre el Ministerio de Producción con ADEN, una prestigiosa escuela de negocios con presencia en 20 sedes en América Latina. Y bien, es momento de una nueva pausa y al regresar toda la información deportiva, Fer. Claro que sí, cuando regresemos les contamos lo que se viene en eliminatorias sudamericanas. Ecuador se prepara para enfrentar mañana a la selección peruana en el Rodrigo Paz Delgado. Ya volvemos.